El sonido de la puerta cerrándose resonó como un eco distante a través de la casa, marcando la partida de Nora. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, bañando el vecindario en tonos cálidos y anaranjados que contrastaban con el frío vacío que empezaba a sentirse en el interior. Lucía observó por la ventana cómo su madre desaparecía al final del camino con una maleta en mano. Aunque estas breves ausencias se habían vuelto habituales, siempre dejaban atrás una sensación de quietud incómoda, como si la casa misma aguardara su regreso para recuperar su vitalidad. Lucía suspiró y se dejó caer en el sofá, intentando distraerse con el mando de la televisión. Al fondo, los pasos de su padre, Marcos, rompían el silencio con un ritmo tranquilo pero pesado. La ausencia de Nora parecía alterar el equilibrio, despojando al hogar de esa calidez intangible que ella siempre traía consigo. Había algo distinto en el aire esta vez, una sensación indefinible que Lucía no podía ignorar, como si algo importante estuviera a punto de desmoronarse, aunque no lograba entender por qué. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Lucía presionaba los botones del control remoto con rapidez, cambiando de canal sin prestar atención a nada en particular. El murmullo bajo de la televisión apenas llenaba el vacío de la sala. Desde la cocina, el tintineo de una cuchara golpeando una taza y el ruido del agua hirviendo se mezclaban con los pasos tranquilos de su padre, Marcos. ¿Quieres algo?, preguntó desde el otro lado, su voz calma, pero con un tono peculiar que hizo que Lucía levantara la vista. No, estoy bien, respondió ella con un aire de indiferencia, aunque sintió un leve cosquilleo de incomodidad. Poco después, Marcos apareció en la sala, una taza de café en la mano, y se sentó al otro extremo del sofá. Durante unos momentos, el único sonido fue el bajo murmullo de la televisión. Finalmente, Marcos rompió el silencio. Se siente raro, ¿no crees? La casa está demasiado tranquila sin tu madre, dijo, mirando su taza como si buscara las palabras adecuadas. Lucía asintió con un gesto casi automático. Sí, es diferente, murmuró. La conversación, al principio ligera, tomó un giro inesperado cuando Marcos comenzó a hablar de su juventud, de las decisiones que lamentaba y de cómo el tiempo parecía escaparse de sus manos. Lucía escuchaba, sorprendida por el nivel de honestidad en sus palabras, pero también sintiendo cómo la atmósfera se volvía cada vez más pesada. En un momento, Marcos cambió de posición, moviéndose un poco más cerca de ella. Su rodilla rozó la de Lucía de manera casual, pero para ella, el contacto se sintió amplificado. Su cuerpo se tensó ligeramente, aunque trató de no mostrarlo. Siempre he estado orgulloso de ti, Lucía, dijo con suavidad, sus ojos fijos en ella. La intensidad de su mirada la desconcertó, como si hubiera algo más detrás de sus palabras. Gracias, respondió ella con una voz apenas audible, apartando la vista. Aunque intentaba racionalizarlo, la cercanía física y la forma en que la miraba la hacían sentir incómoda, como si hubiera algo en el aire que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Lucía estaba tumbada en su cama, mirando el techo en la penumbra de su habitación. Aunque había cambiado la ropa del día por un pijama cómodo, no lograba aquietar su mente. La conversación con Marcos seguía repitiéndose en su cabeza, con cada palabra y cada pausa adquiriendo un significado que antes no había notado. La casa estaba demasiado silenciosa, y esa falta de ruido parecía amplificar sus pensamientos. Justo cuando cerró los ojos, tratando de forzarse a dormir, un golpe suave en la puerta la sobresaltó. ¿Estás despierta?, preguntó la voz de su padre desde el otro lado. Lucía dudó antes de responder, su garganta seca por los nervios. Sí, pasa, dijo al final, con un tono apenas audible. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar la luz tenue del pasillo que proyectaba largas sombras en las paredes de la habitación. Marcos entró con un vaso de agua en la mano y una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, acercándose a su cama. Lucía se incorporó ligeramente, aceptando el vaso mientras murmuraba un débil «gracias». Sin pedir permiso, Marcos se sentó en el borde de la cama, quedándose allí como si esperara algo más. Solo quiero que sepas que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, dijo después de un momento, su tono pausado y cargado de una intensidad que a Lucía le resultó desconcertante. Ella asintió lentamente, sintiendo el peso de su mirada sobre ella. Aunque las palabras parecían bien intencionadas, había algo en su postura, en la forma en que sus ojos no se apartaban de los de ella, que la hacía sentir atrapada.
Marcos puso una mano en su hombro, un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que en cambio la hizo tensarse. «Estoy bien, de verdad», respondió ella rápidamente, evitando cualquier posibilidad de que la conversación se prolongara. Tras un silencio incómodo, Marcos se levantó, aunque pareció dudar antes de dar el primer paso hacia la puerta. «Descansa, Lucía», dijo al fin, su voz apenas un susurro mientras se giraba para salir. La puerta se cerró suavemente tras él, dejando a Lucía sola con un nudo en el estómago que no lograba deshacer. El aire en la habitación se sentía denso, como si algo invisible la envolviera. Aunque intentaba convencerse de que no había pasado nada, la inquietud era innegable, y su mente no dejaba de darle vueltas a los detalles, el tono de voz de su padre, su proximidad, la forma en que sus ojos parecían contener algo que ella no quería descifrar. A la mañana siguiente, Lucía bajó a la cocina con el cuerpo tenso y la mente todavía revuelta por los acontecimientos de la noche anterior. Marcos ya estaba allí, apoyado contra el mostrador con una taza de café en la mano, como si llevara horas despierto. Su expresión era casual, como si nada inusual hubiera ocurrido, y la saludó con una sonrisa tranquila. «Buenos días, dormilona», dijo con un tono ligero. Lucía forzó una sonrisa mientras se servía un té, evitando el contacto visual. Aunque ambos intentaban actuar con normalidad, el aire entre ellos seguía cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Mientras desayunaban, el silencio se rompía solo por los ruidos de los cubiertos. Finalmente, Marcos dejó su taza en la mesa y habló, su tono deliberadamente relajado. «Estaba pensando que podríamos ir al lago hoy, ¿qué te parece? Hace tiempo que no pasamos un día allí, solo nosotros dos». Lucía alzó la vista, sorprendida por la propuesta. El lago solía ser un lugar especial para ellos cuando ella era más joven, pero la idea de estar sola con él, lejos de casa, la inquietaba. Aún así, no quería agravar la tensión rechazándolo, así que respiró hondo y respondió, «Claro, suena bien». El trayecto al lago se desarrolló en un incómodo silencio. Marcos, al volante, hacía comentarios ocasionales sobre el paisaje o el clima, intentando llenar los vacíos con superficialidad. «Mira qué bonito está el cielo hoy, casi sin nubes», comentó, mientras sus ojos permanecían en la carretera. Lucía se limitaba a sentir o murmurar respuestas cortas, manteniendo su mirada fija en la ventana. A pesar de los esfuerzos de ambos por aparentar normalidad, la atmósfera en el coche seguía impregnada de una tensión silenciosa que ninguno de los dos sabía cómo disipar. Cuando llegaron al lago, el agua brillaba bajo el sol matutino, y el sonido de las olas golpeando suavemente contra las rocas llenaba el aire. La vista debería haber sido reconfortante, pero para Lucía, solo acentuaba su incomodidad. Mientras caminaban hacia la orilla, Marcos parecía relajado, pero cada gesto suyo, una mano que rozaba su brazo al pasar, un vistazo que se demoraba demasiado, hacía que Lucía se tensara más. Se sentaron en las rocas, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. Marcos suspiró, rompiendo el silencio. «¿Es tranquilo aquí, no crees?». Lucía asintió débilmente, intentando concentrarse en el paisaje, mientras una incomodidad palpable seguía latiendo entre ambos. Sentados en las rocas junto al lago, el silencio entre ellos se mezclaba con el sonido rítmico de las olas. Marcos parecía perdido en sus pensamientos, mirando el agua mientras tamborileaba suavemente con los dedos sobre su rodilla. «Extraño cómo solíamos pasar el tiempo aquí», dijo de repente, su voz cargada de nostalgia. «Antes era todo tan sencillo. Nosotros dos, riéndonos, hablando de cualquier cosa». Lucía asintió débilmente, recordando esos momentos de su infancia, aunque ahora esos recuerdos se sentían lejanos y empañados por la tensión presente. Marcos giró la cabeza para mirarla, sus ojos llenos de una intensidad que la incomodó. «Siento que hemos perdido esa conexión, Lucía. Antes solíamos contarnos todo, pero ahora parece que hay una distancia, una barrera». Su tono era melancólico, pero había algo más, algo que no podía identificar, que la hacía sentir vulnerable. «No quiero perder eso contigo», añadió, su voz descendiendo a un susurro. Lucía apartó la mirada, fingiendo concentrarse en las olas, sin saber cómo responder a esas palabras cargadas de un significado que no quería descifrar. Marcos se inclinó ligeramente hacia ella, acortando aún más la distancia entre ambos. Lucía contuvo la respiración cuando sintió su mano rozar la suya antes de atraparla en un gesto aparentemente casual, pero que se sintió demasiado personal. «Significas mucho para mí, Lucía, más de lo que imaginas», dijo suavemente,
mientras sus dedos se cerraban con suavidad alrededor de los de ella. El contacto hizo que un escalofrío recorriera su espalda, y su incomodidad se transformó en una alarma silenciosa que no podía ignorar. La intensidad del momento se volvió insoportable. Lucía se apartó de golpe, retirando su mano y poniéndose de pie con rapidez. «Creo que deberíamos regresar a casa», dijo abruptamente, su voz temblando ligeramente, pero firme. Marcos la miró sorprendido, como si no hubiera esperado su reacción. «Ya. Apenas acabamos de llegar», respondió, intentando mantener la calma, aunque había un leve destello de decepción en su mirada. Sin embargo, Lucía no estaba dispuesta a alargar esa conversación ni a quedarse un segundo más en ese lugar. Mientras caminaban de regreso al coche, el aire entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y emociones que ninguno sabía manejar. Lucía apretaba los puños, intentando calmar el temblor en sus manos, mientras Marcos caminaba a su lado en un silencio cargado. Al llegar al vehículo, Marcos hizo un último intento por recuperar la normalidad. «Espero que podamos volver aquí algún día, cuando las cosas sean diferentes», dijo, antes de arrancar el motor. Pero Lucía permaneció en silencio, con la vista fija en la carretera, contando los minutos para que ese incómodo viaje llegara a su fin. El regreso en auto estuvo envuelto en un silencio opresivo, roto solo por el leve zumbido del motor. Marcos intentaba aliviar la tensión con pequeños comentarios sobre el paisaje que dejaban atrás, pero su tono sonaba forzado, carente de la espontaneidad habitual. «Siempre me ha gustado esta ruta, tan tranquila, ¿verdad?», comentó, mirando de reojo a Lucía. Sin embargo, ella mantuvo la mirada fija en la ventana, respondiendo apenas con un leve asentimiento. Cada palabra que Marcos pronunciaba parecía rebotar en una pared invisible que Lucía había erigido entre ellos. El silencio se alargó hasta llegar a casa. Lucía salió rápidamente del auto, como si la cercanía de Marcos en el reducido espacio del vehículo fuera demasiado para soportar. Marcos la siguió, más lento, observándola mientras subía las escaleras sin mirar atrás. «Lucía, ¿quieres que prepare algo para cenar?», preguntó desde el pasillo, su voz intentando sonar casual. «No tengo hambre», respondió ella desde el umbral de su habitación, cerrando la puerta con firmeza. Dentro de su habitación, Lucía se dejó caer sobre la cama, mirando al techo mientras trataba de procesar lo ocurrido. La imagen de su padre tomando su mano junto al lago seguía repitiéndose en su mente, acompañada de una sensación de incomodidad que no podía sacudirse. Había algo profundamente diferente en él, algo que nunca había percibido antes y que ahora la hacía sentirse desconfiada. Su corazón latía con fuerza, como si su cuerpo supiera que un límite invisible había sido cruzado, aunque las palabras para describirlo escaparan de ella. Los recuerdos de su infancia comenzaron a mezclarse con la confusión del presente. Pensó en cómo solía admirar a su padre, cómo los días en el lago habían sido un refugio de alegría y simplicidad. Pero ahora esos recuerdos se sentían contaminados, como si una sombra hubiera oscurecido los momentos felices que tanto atesoraba. Se preguntó si era su imaginación, si estaba exagerando, pero cada intento de racionalizar lo sucedido solo alimentaba su inquietud. Mientras el reloj avanzaba, la casa permanecía en silencio, pero no en calma. Lucía podía oír los pasos de Marcos al otro lado de la puerta, moviéndose de un lado a otro, deteniéndose ocasionalmente como si estuviera considerando hablar con ella. Cada vez que sus pasos se detenían, Lucía contenía la respiración, esperando el sonido de un golpe en la puerta que nunca llegó. Finalmente, los pasos se desvanecieron, dejando a Lucía sola con sus pensamientos y el eco de lo que había cambiado entre ellos. Acostada en la oscuridad, Lucía reflexionó sobre el peso de la relación que ahora parecía irreconocible. Algo había roto el equilibrio que siempre había creído inquebrantable entre ellos, y no sabía si sería capaz de repararlo. En su interior, una mezcla de tristeza, rabia e incertidumbre la consumía, mientras intentaba imaginar cómo sería la dinámica familiar a partir de ese momento. Lo único claro era que nada volvería a ser como antes. El sonido suave de un golpe en la puerta sacó a Lucía de su trance. Sabía de antemano quién era, pero aún así dudó antes de levantarse y acercarse a la entrada. El nudo en su estómago era inconfundible, y el pensamiento de enfrentar a Marcos la llenaba de una mezcla de ansiedad y resentimiento. Cuando abrió la puerta, lo encontró de pie en el umbral, con la cabeza ligeramente inclinada, como si esperara que ella lo recibiera con algo más que la indiferencia que mostraba. «Lucía», su voz sonaba más suave de lo habitual, casi frágil. «Quiero disculparme.
Creo que me cedí, no era mi intención hacerte sentir incómoda, ni cruzar un límite. Solo, no sabía cómo acercarme a ti después de todo este tiempo. La sinceridad en sus palabras era clara, pero Lucía no podía dejar de sentir que había algo más, algo que no estaba completamente dicho. A pesar de la disculpa, la incomodidad seguía palpitando entre ellos como un hilo invisible. Lucía lo miró fijamente, pero no respondió de inmediato. Dentro de ella, una batalla se libraba, el deseo de aceptar la disculpa, de restaurar la relación con su padre, y la necesidad de protegerse de una vulnerabilidad que ya había experimentado. Después de un largo silencio, habló, su voz apagada pero firme. Está bien, papá. Aprecio tus palabras. Pero necesito espacio. Creo que necesito tiempo para entender todo esto. Marcos asintió, su rostro mostrando una mezcla de alivio y tristeza. No insistió, aunque Lucía podía sentir la tensión que aún lo envolvía. Lo entiendo, dijo en voz baja, antes de dar un paso atrás. No quiero hacerte sentir presionada. Solo quiero que sepas que lamento mucho lo que pasó. Lucía cerró la puerta lentamente, sin mirarlo más, y se apoyó contra ella, respirando profundamente. Sabía que las palabras de su padre no resolvían nada. Su relación ya no era la misma, y lo que había sucedido no se podía borrar con una disculpa. La distancia entre ellos ahora era más evidente que nunca, y aunque ambos lo reconocían de maneras distintas, era imposible ignorarla. Dentro de su habitación, Lucía se sentó en la cama, dejando que sus pensamientos la envolviesen. Por un lado, quería que todo volviera a la normalidad, que la relación con su padre fuera como antes, sencilla y sin complicaciones. Pero por otro lado, la incomodidad que sentía ahora con él era algo que no podía ignorar. Sentía que algo se había roto irreparablemente, que esa línea que nunca debería haberse cruzado ya estaba ahí, y no sabía cómo seguir adelante. En el silencio de la habitación, Lucía reflexionó sobre lo ocurrido. ¿Era posible reconstruir lo que se había destruido entre ellos? ¿Podría volver a confiar en su padre como antes, o había cambiado para siempre la manera en que lo veía? El tiempo, pensó, probablemente sería el único que podría decirlo, pero, por ahora, lo único claro era que ella estaba atrapada entre el deseo de sanar su relación y la necesidad de proteger su propio bienestar emocional.